Un gran abrazo a todos, gracias por acompañarme en esta tarde. Estamos haciendo todos los lunes un alto en nuestras vidas para tener un tiempo de estudio bíblico, pero desde el punto de vista de contestar preguntas de la iglesia. Esta semana tengo la tarea de contestar 3 de las preguntas que me hicieron llegar. Esta semana nos llegaron casi 15 preguntas, pero vamos a ir poco a poco contestándolas conforme podamos ir sacando tiempo en este programa, y vamos a ir generando también otros videitos tipo recurso. Anteriormente lo que he estado haciendo es tomando una pregunta y contestándola de manera amplia. Y claro que lo vamos a seguir haciendo así para algunos temas, pero creo que la intención de este programa es más bien ser como agua en el desierto, y que en algún momento nos pueda generar alguna respuesta bíblica sencilla que nos ayude para la vida y que nos pueda ayudar a profundizar, y vamos a estar generando esos otros recursos de profundidad. Entonces vamos a estar tratando de contestar al menos 2 preguntas por programa. Un gran abrazo a todos los que nos están acompañando por Facebook. Muchas bendiciones a la gente que está conectada a esta transmisión de Facebook Live, y un fuertísimo abrazo a todos los que nos siguen a través de nuestra radio Frecuencia CCI. Un gran abrazo a ustedes. Gracias por ser parte de este esfuerzo de crecimiento bíblico. Vamos a orar y poner este espacio, este tiempo en las manos del Señor. Padre, yo te doy gracias por esta tarde, Señor. Te doy gracias por la vida de los hermanos que me están escuchando por la radio y los que nos están viendo por el internet. Señor, hoy te doy gracias porque usted tiene propósitos con nuestras vidas, Señor. Su plan es perfecto, Señor. Y hoy te alabo y te bendigo por cada uno de mis hermanos que están oyendo esta sencilla transmisión. En tu nombre oramos. Amén y amén. De nuevo, muchas gracias por estar conmigo esta tarde. Hoy tengo 3 preguntas que quiero contestar, que la iglesia me ha hecho llegar a través de las redes, a través de este Facebook. Primer pregunta: ¿es pecado no leer la Biblia? Vamos a contestar esto desde un ángulo diferente a como me llegó acomodada la pregunta, tan sencilla y tan directa como ¿es pecado no leer la Biblia? Primero que todo, hay gente que cree que como ya nosotros estamos viviendo en el tiempo de la gracia, ya no hay que hacer nada. Lo que tenemos que hacer es nada más existir en Jesús. Y yo veo en la Escritura que se le acercan a Jesús para preguntarle, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y no veo a Jesús diciendo en ningún momento, tranquilos, ya aquí no hay que cumplir mandamientos, aquí la cosa cambia, ya yo vine y aquí lo importante es que ustedes estén conmigo. No, más bien Jesús resume la ley en 2 mandamientos que nos son más complejos que cumplir la totalidad de la ley, que tenía portillos por donde escaparse. Jesús los resume: ame a Dios con todo lo que ustedes y ame al prójimo como a usted mismo. Entonces hay gente que cree que nuestra fe cristiana ya no hay que hacer absolutamente nada. Entonces por eso saltan preguntas como esta, porque caemos en 2 lados extremos. Uno, que es el creer que nosotros tenemos que ayudar para nuestra salvación y tenemos que hacer cosas para ser salvos. O otro, que es nada más existir en la gracia y recibir todo, ¿verdad? Como que si fuera nada más de quedarse ahí esperando para esperar que el Señor regrese. No, a Jesús le preguntan cuál es el mayor mandamiento y él no dice, no, ya los mandamientos no, yo no estoy a favor de los mandamientos. No, Jesús resume la ley. Es más, le voy a leer el pasaje. Aquí tengo unos versículos que le quiero ir compartiendo durante la transmisión. Y Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro que vivimos en gracia, pero debemos hacer ciertas cosas. Claro que sí, debemos hacer muchas cosas. Para ser salvos, no. Debemos hacer un montón de cosas, más bien porque somos salvos. Entonces, volvamos a la pregunta, porque hoy quiero aprovechar el tiempo al máximo. ¿Es pecado dejar de leer la Biblia? Yo debo ser honesto con usted y decirle que la Biblia nunca dice que es pecado si usted deja de leerla. Pero la Biblia sí dice algo. La Biblia dice que si usted deja de leerla, es bien tonto el dejar de leer.
Y yo sé que esta palabra puede ofender a algunos, ¿verdad? La palabra ser tonto, ser insensato, ¿verdad? Y más aún, ¿verdad? Más en el contexto latinoamericano, la palabra, ¿verdad? Con todo respeto se lo digo, ¿verdad? Estúpido, ¿verdad? La palabra estupidez viene del latín de estúpidos, que quiere decir estar aturdido. En un momento en el cual no se puede pensar claramente. Y es que, familia, si no aprendemos a habitar en la palabra, no vamos a poder pensar claramente. Entonces, ¿es pecado dejar de leer la Biblia? La Biblia nunca dice que es pecado dejar de leerla, pero dice algo peor. Si usted no habita en la palabra, usted es un tonto, usted es un insensato. Y entonces le voy a compartir una serie de pasajes. Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Se los puse aquí en pantalla la traducción lenguaje actual, que lo dice un poquito más directo. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero al fin de cuentas nos llevan a la tumba. ¿Es pecado dejar de leer la Biblia? Como les digo, la Biblia nunca dice que usted cae en pecado por dejar de leerla, pero hay cuestiones que a su mente, a su forma de pensar, a su cultura, a sus realidades y experiencia que tienen el bagaje de su vida, van a parecer que son las correctas, pero nos llevan hacia la muerte. Así que nosotros tenemos que ser personas que habitan en la palabra. La Biblia nunca dice que se debe leer a diario. Solo hay una sola pasaje, que por cierto está en Deuteronomio capítulo 17, que nos dice que el rey tiene que leer la Biblia todos los días, y no solo leerla todos los días, sino meditarla y escribirla. Entonces, el único pasaje en la escritura que se le dice a alguien que tiene que leer la Biblia absolutamente todos los días es directamente a los reyes. Y aquí me refiero no solo a los líderes políticos, sino también a los líderes. Es necesario que los líderes y todos aquellos que tenemos alguna función dentro del cuerpo de Cristo, que habitemos en la palabra. Tenemos que estar en ella. Y es más, aquí tengo más pasajes que nos pueden ayudar a sacar luz a esta circunstancia, porque dice Romanos capítulo 12:2: no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es, bueno, ya lo dije en la Reina Valera, es buena, es agradable y es perfecta. No hay forma de vivir esto si no se evita en la palabra. No hay forma de reconocer que ocupamos renovación del entendimiento, y no hay forma de obtener esa renovación del entendimiento si no es a través de la palabra. ¿Es pecado dejar de leer la palabra? Quiero ser claro, porque como les dije al principio cuando empezamos esta serie de programas, yo me formé como pastor de niños y de jóvenes, y los niños tienen la capacidad de hacer las preguntas buenas en el momento correcto. Y esta es una pregunta que me hacía Santiago hace poco, porque estamos tratando de sembrar en ellos la necesidad de estar leyendo la palabra, pero no desde el punto de vista de verdad, de obligarlos y majarlos a que tienen que estar, sino que lo disfruten, ¿verdad? Y entonces me decía: papi, si no lo hago, es un gran problema. No, papi, es que no es que es un gran problema conmigo, ni siquiera es que es un gran problema con Dios, sino que es un gran problema para usted, porque encontramos renovación de nuestro entendimiento, encontramos la correcta forma de pensar cuando habitamos en la palabra. Más, la Biblia es directa en varios de estos casos desde el Antiguo Testamento, porque lo vemos permítame aquí, en la gente que nos está acompañando por Facebook, y se lo voy a leer a los que nos están escuchando por la radio. Josué capítulo 1, versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tengo que leerla. ¿Es malo? ¿Es pecado si dejo de leer la Biblia? Repito, la Biblia nunca dice que es pecado dejar de leerla, pero lo que sí dice es que es insensato, es tonto. No sé si usted tiene que leerla todos los días, porque no quiero ser ahora un santulón que le dice a usted qué hacer. Pero esta palabra es muy clara en Josué 1:8. ¿Cuántos de ustedes quieren ser prosperados? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que esta palabra se convierta en verdad? Vea cómo cierra el versículo. Y todo
te saldrá bien. Para que vivamos esta segunda parte del verso, prosperidad en nuestro camino. Que hermanos, prosperidad no es dinero. Más bien hay gente que es tan pobre que solo dinero tiene. Prosperidad es amor, gracia, amigos, gente que nos quiere, salud. Claro que es tener lo necesario para enfrentar el día, pero si usted quiere ser próspero en su camino, que no es solo tener dinero, sino estar completo en todo, tiene que hacer conforme a lo que está escrito en la palabra. Le dice el Señor a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿A qué se refiere? Hable palabra, diga palabra. ¿Y cómo vamos a hablar palabra si no la leemos? ¿Cómo vamos a hablar palabra si no la memorizamos? Porque ocupamos estar en ella, tenemos que meditarla para poder vivirla y luego aplicarla. Queridos hermanos y hermanas y amigos que me escuchan en esta transmisión, si no somos personas que habitan en la palabra de Dios, moriremos. Vean este pasaje de Pablo a la iglesia en Colosenses capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, en vosotros, enseñándolos y exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Pablo desea a la iglesia, le pide que la iglesia viva, more en abundancia en la palabra de Cristo. Y que no solo viva ahí, sino que tengamos que estarla enseñándola. Y exhortándonos es ayudándonos, no es andar regañando a la gente, es ayudándonos unos a otros en medio de las debilidades. Y uno de los pasajes más lindos con respecto a este tema es el Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Ve al verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su deleite, su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Así que mi amigo, ¿usted quiere ser bendecido? Si usted es soltero, soltera, usted quiere tener una familia de bendición, si usted está casado ahorita, tiene familia, usted quiere que su familia sea de bendición, usted quiere tener prosperidad, deberá leer, deberá memorizar y deberá meditar todos los días en la palabra de Dios. Y no quiero ofender a nadie, queridos amigos, pero la Biblia dice que si no lo hacemos, somos tontos, somos insensatos. ¿Cómo empezar a leer la Biblia? Hermano, nosotros tenemos muchos recursos, gracias a Dios, digitales, aplicaciones, pero quiero pedirle que si usted quiere tomar la decisión de habitar en la palabra recientemente porque está retomando su caminar con Cristo, está apenas llegando a la fe o está reviviendo su pasión por el Señor en esta etapa que estamos viviendo como país y también en el mundo entero, yo quiero invitarlo a que se compre una Biblia de papel. Es muy importante las aplicaciones y es bueno hacer uso de ellas, pero no es lo mismo. Y yo sé que esto sonará a santulón o lo que sea, alguien podrá sacar esto de contexto, pero no es lo mismo estudiar la palabra en el papel, donde usted puede acostumbrarse a ella, donde usted puede ubicar los pasajes, donde usted puede encontrarlo, donde usted puede entender más el orden y la arquitectura del texto, cómo el Espíritu Santo lo fue acomodando, que es en una Biblia de papel. Utilice las aplicaciones, es muy importante. Es más, quiero invitarlo a que sea parte de los canales que tenemos nosotros. Nosotros tenemos un canal que se llama Dosis Diaria de Dios, donde todos los días estoy compartiendo una palabra para el día. Además, mi esposa nos comparte los planes de lectura que estamos haciendo cortos, que son planes de lectura de una semana, de 2 semanas, con la aplicación YouVersion. Yo también les comparto la lectura anual. ¿A qué me refiero con lectura anual? Nosotros leemos la Biblia una vez al año en la iglesia, y entonces por completa, y entonces yo les estoy compartiendo los pasajes que hay que leer durante el día para aquellos que quieren comprometerse aún más y leer la escritura en un año que para mí ha sido una increíble bendición para mi vida. Eso. ¿Cómo empezar? Hermano, agarre cualquier Biblia que usted tiene ahorita, ya sea de papel o una aplicación, arranque en Juan, arranque en Marcos. Nosotros estamos predicando Marcos los días sábados, apenas vamos por el capítulo 6, así que nos puede acompañar en las transmisiones. Arranque con los salmos, arranque con los proverbios. Usted puede agarrar un capítulo de proverbios por día y va a tener palabra para cada día del mes. Entonces, ¿es pecado dejar de leer la Biblia? La Biblia nunca dice que es pecado. Pero si usted deja de leerlo, Dios, como digo, sin ofender a esto es directo, pero Dios solo llama a 2 tipos de personas tontos, no yo.
sino Jesús solo llama a dos tipos de personas tontos, insensatos. Uno es el que piensa que puede acumular tesoros para él. Para Dios eso es una tontera. El que cree que es importante hacerse millonario aquí, porque no se da cuenta que un día van a llegar y van a llamarlo y no va a tener tiempo de nada y ese dinero o esa riqueza no le van a servir para nada. Ese es el primer tonto, por decirlo así. Esa es la primer tipo de persona que Jesús llama una persona insensata. Y la segunda es el que escucha la palabra de Dios pero no la aplica en su vida. Ojo a este pasaje que les voy a poner en pantalla y que les voy a leer a los que están escuchándonos por la radio. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato, hermanos, a un hombre tonto que edificó la casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Para Jesús solo hay dos tipos de tontos. El que trata de, suena raro hablar así, pero el que piensa que guardar tesoros para sí mismo acá en la tierra es importante, y el que escucha la palabra de Dios y no la aplica. Así que si vamos a leer la Biblia, la vamos a leer para aplicarla. Porque si la vamos a leer nada más para tener conocimiento, no nos va a servir de nada. Y vamos a leer la Biblia para ponerla por obra, porque si no, Jesús nos llama tontos. Así que no importa el libro que usted esté leyendo, busque una copia impresa de la Biblia, por favor. Mi amigo, si usted no tiene dinero para comprarse una Biblia impresa, nosotros en la iglesia tenemos algunas que les podríamos obsequiar. Así que si verdaderamente usted tiene necesidad y ahorita no le alcanza una Biblia, usted me puede mandar un mensaje y haremos lo posible por enviarle una copia impresa de la Biblia. Pero hermanos, hay Biblias que valen 2.500 colones, 3.000 colones. Usted puede detenerse en el mes, ahorrar un poquitito y comprarse una copia de la palabra de Dios. Y utilice los apps, claro que sí. Pero tenga a mano una Biblia de papel. En los próximos programas vamos a estar hablando sobre las diferentes versiones, que es un tema que ya yo lo he hablado mucho en nuestra iglesia. Entonces, para contestar la primera pregunta, ¿es pecado dejar de leer la Biblia? No hay ningún verso que diga que es pecado. Lo que sí hay es que si usted se aleja de la palabra, usted dará pasos hacia la insensatez. Ahí se la dejo picando, mi amigo querido. Pregunta número 2. ¿Por qué Dios permitió la poligamia? No voy a decir quién me lo envió para no meterlo en problemas. ¿Por qué Dios permitió la poligamia? Las preguntas traen a veces enmarcadas algún tipo de falsedad. Y la forma en la que hacemos las preguntas a veces muestra algún error de premisa al hacer la pregunta. Porque cuando hacemos una pregunta como esta, ¿por qué Dios permite la poligamia? Damos a entender en la pregunta que Dios estaba de acuerdo con la poligamia. Y nunca en la Biblia, en ningún momento en la Escritura, se recuenta que Dios pidió a un hombre tener más de una esposa. Nunca en la Escritura. No hay un mandamiento, no hay un movimiento de Dios hacia ello, no hay una petición que hace Dios hacia algún varón de que tenga dos esposas. Tenemos ejemplos de hombres que vivieron en poligamia, claro, Abraham, Jacob, Salomón, y son nombres muy grandes en la fe. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con ellos? Es lo que la gente pregunta. Yo creo que yo puedo resumir esa pregunta, porque esa pregunta, el hermano que me la envió venía muy grande, yo la corté un poquitito. En lo que él estaba hablando un poquitito, ampliando en su consulta, casi que lo que estaba diciendo es por qué Dios, si ellos estaban pecando, ¿por qué no los mató en el momento de pecar? Si es que Dios no quería esto, ¿por qué entonces Dios lo permitió? Ok, bueno, hermanos, si Dios matara a las personas en el momento en el que peca, no quedaría humanidad. O sea, si Dios nos fulminara en el momento en el que cada uno de nosotros pecamos, hermanos, cada vez que manejamos mal nuestro enojo, cada vez que manejamos mal nuestra envidia, cada vez que pensamos con lujuria, como la define Cristo, que es diferente, ¿verdad? El adulterio y la forma de manejarse al sexo opuesto, caería fulminada la gente, hermanos, pero a montones por minutos. ¿Cuál COVID-19 o cuál pandemia? Si Dios fulminara a la gente en el momento de pecar, yo creo que la humanidad dejaría de existir en 1 o 2 días.
Y es más, seamos realistas, si Dios matara a la gente en el momento en el que peca, usted ni yo estaríamos vivos. O sea, es más, si Dios fulminara a la gente en el momento en el que peca, no le daría tiempo ni siquiera de casarse. La pregunta es, ¿por qué Dios permitió la poligamia? Dios nunca la incentivó. ¿Por qué Dios permitió que siguiera esto? Así como Dios, en su gracia, permite que usted y yo sigamos viviendo, aunque cometemos pecado. Quiero que quede claro esto. Dios nunca incentiva esto. Dios nunca pide esto y nunca fue necesario. Es más, hermanos, el primer ejemplo de poligamia lo encontramos en Génesis capítulo 4. Y no es de una persona que valga la pena seguir. Es de un descendiente de Caín. Se llama Lamec. Y es un hombre problemático. Él es parte de un equipo del que yo no quiero ser. Génesis capítulo 4, versículo 15 en adelante. Nos presenta la historia de Lamec, que es el primero que tiene dos mujeres. Y toda esta línea de Caín es la línea que se revela en contra de Dios. Entonces, como me preguntaba este hermano, entonces si Dios no está de acuerdo, ¿por qué no los acabó? Bueno, Dios no ejecuta juicio sobre la humanidad en el momento en el que se comete pecado, porque si no, todos estaríamos muertos. Vean lo que dice Génesis capítulo 2, 24. Vamos a ver aquí. Génesis capítulo 2, 24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. La intención de Dios desde el inicio es que un hombre tuviera una mujer y que fueran uno. Que un hombre tuviera una mujer y que ellos se convirtieran en uno. Esto el Espíritu Santo lo retoma como requisito inclusive para los ministros en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. Tito capítulo 1 versículo 6. El anciano, se refiere a los pastores, debe ser intachable, esposo de una sola mujer. Sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha, libertinaje y todo. Por eso nosotros creemos que los pastores, para recibir su credencial, creemos de que para que sean, tal vez no es la palabra correcta, credencial, para ser instaurados como pastores, tienen que ser hombres múltiples o poligamia. Hay caos, hermanos. Hay problemas. Es más, los reto. Nómbreme un solo caso de éxito. Un solo caso de éxito en la escritura de poligamia. Vean el caso inclusive de David. David añora una mujer que no es la suya y ya ustedes conocen todo lo que él hace para quedarse con Betsabé y la forma en la que Natán llega proféticamente a confrontarlo. Lo único que no hace que David sea un fracaso al final es que David es un símbolo del reino mesiánico. David se convirtió en sí mismo en un sermón. Él, Dios en su gracia. Pero piensen en Salomón, el hijo de David. Solo problemas le dio. ¿Por qué Dios no clarificó esto en los 10 mandamientos? Se podría preguntar alguno. No lo sabemos, honestamente. Esto lo podemos especular leyendo la escritura desde la circunstancia cultural que estaba viviendo el pueblo hebreo en ese tiempo, porque las mujeres pueden vivir más años que los hombres van a guerras, y recuerden de y sigue siendo hoy en día la cantidad de hombres que mueren en guerras muchísimo, altísima, versus la cantidad de mujeres. Imagínense hace 4.000 años, hace 3.500 años, los hombres vivían mucho menos que las mujeres. Entonces, puede ser que inclusive Dios haya visto esto como una protección inclusive hacia la misma mujer. Nosotros vemos un poco de esto en el recuento de Ruth. Qué difícil era para una mujer quedarse sin su esposo. Lo que puedo decir claramente es lo siguiente, con respecto a esta pregunta que me hizo un hermano esta semana. ¿Por qué Dios permitió la poligamia? Primera cosa, Dios no le pide a ningún hombre, nunca le pide a ningún hombre que tome 2 mujeres por esposa. Una mujer por hombre, dice Génesis. Y la segunda cosa que quiero que quede claro es que no existe un solo ejemplo bíblico de bendición en poligamia. Salomón, 700 esposas, 300 concubinas. Mi amigo, lea la historia de Salomón para que vea el problema que tuvo al final de sus días. Uno de los hombres más sabios que ha caminado sobre la faz de la tierra. Tratar de tener contentas, imagínense esa cantidad de esposas,
tratar de complacerlas, tenerlas contentas. No me refiero a tal punto que su corazón después se fue desviado de Dios. Imagínense lo que en algunos casos de la escritura vivieron todos estos hombres que vivieron en poligamia. Fue durísimo. Y en el caso de Salomón se le alejó el corazón de Dios y termina su historia de una manera muy triste. Ojo a este pasaje, especialmente para los que están prontos a casarse. Vea qué pasaje más directo y más claro. Así es, marca a Pablo, estilo Saulo de Tarso, estilo Pablo. Más bien, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, dice la Reina Valera. Y yo se las quisiera evitar. A veces la Reina Valera cuesta entenderlo, entonces lo pongo en la NBI. Pero si te casas, no peques. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Perdón, si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos, dice Pablo. Entonces, si usted quiere vivir una vida en desgracia, deshonre a Dios. Si usted quiere vivir una vida de dificultades, deshonre la palabra de Dios. No siga la palabra de Dios. Viole la palabra de Dios. Dios nunca sugirió que un hombre podía tener varias mujeres. Y es totalmente absurdo que alguien piensa de que en este momento que puede aplicar alguna gracia que Dios extendió hacia el pecado de un hombre durante un tiempo, ¿verdad? Por tomar más de una mujer como un permiso que Dios dio a la humanidad de casarse con varias mujeres, ¿ok? Dios nunca lo sugirió y nunca lo pidió, pero al igual que el pecado suyo y el mío, Dios en su gracia no nos destruye en el momento en el que pecamos. Pero las consecuencias del pecado siempre serán evidentes. Y nosotros vemos en la gran mayoría de estos casos de hombres que vivieron en poligamia una serie de complicaciones que ya ustedes las conocerán. Esa era la pregunta número 2. Pregunta número 3 para esta tarde. Vamos a tratar de hacer este programa de media hora, aunque algunos me han estado pidiendo que lo extienda a 1 hora. Ahí veremos cómo lo vamos a ir acomodando. La tercera pregunta realmente no es una pregunta. Recapitulo un poquito comentarios que se me han hecho sobre cómo debatir a personas que están a favor del aborto. Entonces, como lo voy a hacer en 5 o 10 minutos, hoy no vamos a profundizar el tema, porque la idea de este programa, como les dije al inicio, es nada más ser como generadoras de pensamiento, una plataforma que nos ayude a acercarnos a la Biblia y encontrar verdad en la Escritura, y luego saltar a un proceso donde podamos profundizar un poquitito más los conceptos. Así que quiero cerrar esta tarde, no tanto con una serie de versos, porque tengo bastantes predicaciones sobre este tema que hemos preparado y dado a lo largo de los años en el Ministerio Pastoral en Amor en Acción, sino que lo que quiero dar es unos consejos prácticos contra el aborto. Y me calzó muy bien estas, de hecho, de todas las preguntas que nos llegaron esta semana, 3 personas me preguntaron sobre este tema. Mi hijo Arturito me ha estado preguntando esto porque es un tema que me ha escuchado, que ha estado en mi boca en algunas reuniones de pastores que hemos tenido en línea. Y no le cabe a él en la mente cómo alguien puede matar un bebecito, ¿verdad? Le estoy hablando de un niño de 11 años, ¿verdad? Y entonces, ¿qué quiero hacer ahorita en estos 10 minutos que me quedan? Argumentos sencillos y prácticos en contra de aquel que cree que es muy inteligente y está a favor del aborto. Yo le llamo a esto una forma sencilla de entablar una conversación. Como les digo, ya hemos enseñado largo y tendido con textos bíblicos cómo manejar esto desde la perspectiva bíblica y entender de que la vida es un regalo enorme de Dios que no lo podemos tocar en ningún momento. El bebé que está en formación en el vientre no es humano aún, porque vea el tamaño. Hace unos meses escuché a una diputada de la República en Costa Rica utilizar este argumento. Vean el tamaño, no es un ser humano.
¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere cuando dice de que no tiene el tamaño de un ser humano? Porque cuando yo veo a un feto, a un embrión, a un bebé, a un niño o un adolescente, veo el que tiene el tamaño exacto para el estado en el que tiene que estar. Todos se ven diferentes. Un feto, de hecho un embrión, un feto, un bebé, un niñito, un adolescente, todos se ven diferentes, pero no son adultos todavía. Entonces no podemos decir que el tamaño determina la humanidad, porque hay personas que son más pequeñitas de la regla común. Y eso no determina si esa persona es más pequeña, que es menos humana. Entonces a mí me parece increíble que una diputada de la República esté utilizando como argumento a favor del aborto que es un humano pequeñito. Y yo lo que le podría contestar es, pero tiene el tamaño exacto para el estado de humanidad en el que debe estar. Entonces, para este absurdo idea del tamaño, nosotros lo que tenemos que decir es, tiene el tamaño necesario en el momento correcto. Y además, lo podemos llevar más allá. El tamaño de una persona no determina la humanidad de esa persona. Argumento número 1. Argumento número 2, que lo oí en esa misma entrevista de radio, hace poco. El nivel de desarrollo. Es que no lo ve, que no tiene formado X, no tiene formado X sistema, no tiene formado tal órgano. Entonces utilizan el argumento del nivel de desarrollo como una disque prueba para decir de que no es humana. Mis queridos hermanos y amigos, una niña de 3 años no tiene listo su aparato reproductor, pero no es menos valiosa que una muchacha que tiene 20 años que ya está lista biológicamente para tener un bebé. La edad de esa niña que tiene 4 años, que todavía no está completamente desarrollada, no la hace menos humana que una señora de 30 años que ya tuvo un hijo, una señora de 40 años que ya tuvo un hijo. El nivel de desarrollo es diferente de acuerdo a la edad y de acuerdo a la etapa formativa. La idea que no se ha desarrollado completamente no es un argumento para determinar si una persona es humana o no. Y esto me parece absurdo, ¿verdad? Que gente, si alguien quiere defender los perritos, tiene que defender los cachorros. Si alguien quiere hacer una causa para defender los gatos, con los traicioneros que son los gatos, ¿verdad? Y los gatos tienen como 3 dueños y tienen sus dobles vidas y todo, qué animal más raro. Pero el que quiera defender a los gatos tendrá que defender a los gatitos. El que quiera defender a los sapos tendrá que defender los renacuajos y los jupones que andábamos agarrando en los caños cuando éramos bebés, chiquillos. Si alguien quiere defender a la humanidad, tendrá que defender a los bebés en formación. Entonces el nivel de desarrollo es un argumento absurdo y se sigue utilizando en niveles altos como un argumento a favor del aborto. Tercer argumento, el ambiente en el que se encuentra, o sea, la ubicación. Que todavía no es persona por el lugar en el que se ubica. O sea, el útero de la mujer. Y que esos cuantos centímetros de distancia entre el útero y ser parido hace la diferencia entre si es humano. Y de hecho esto ya dejó de ser parte del debate sobre el aborto, porque hay lugares en Estados Unidos donde inclusive durante el parto se está permitiendo tomar una decisión en contra de la vida del bebé. Porque alguien viva en la urba más fina del mundo o porque alguien viva en el precario más humilde del mundo, no lo hace menos humano. La ubicación en la que se encuentre. El hecho de que alguien viva en un campo de refugiados en medio de una guerra que no tiene ni pasaporte, no lo hace menos humano que un rey que tiene vasallos y todo. La ubicación no da el valor humano. La vida da el valor humano, que se da en la concepción. Cuarto argumento, y voy cerrando porque hoy es nada más como una ilustración sencilla para arrancar. Cuarto argumento, no es humano porque no puede vivir solito. O sea, porque es dependiente. Ay, hermanos, es que todos los que tenemos hijos sabemos de que los hijos les va a tomar años saber defenderse solos. Les va a tomar años saber alimentarse. Años saber cuidarse. El tiempo que tenemos que tomarnos para alimentar a un bebé. Si alguien piensa que el nivel de dependencia determina la humanidad, quedan por fuera todas las personas que sufren algún tipo de enfermedad que les impide cuidarse a ellos solos. Que son totalmente humanos.
pero son débiles y no porque no tienen uso, no, facultad de sus manos, porque no funciona bien su sistema de alimentación, de ingesta de alimento, todo el asunto. Entonces, esta idea de dependencia es otro argumento absurdo, que no determina la dignidad humana. Entonces, ¿qué argumentos usan? El tamaño. El tamaño de la persona no determina que ya ellos ni siquiera les da miedo usar el concepto de persona. El tamaño, inclusive ellos usan del producto, no determina que alguien sea humano, no importa el tamaño que tenga. El nivel de desarrollo, igual. Una niña que tiene 3 años que no está completamente desarrollada no es menos persona que una señora de 40, 50 años. El ambiente en el que vive no determina la humanidad. La santidad de la vida es así. El Señor entregó la vida, solo Él la puede quitar. Y el factor de dependencia dejaría por fuera a todas las personas que tienen impedimento de cuidarse a sí mismas. Así que cuando alguien saque estos argumentos, ya usted puede empezar algún tipo de conversación. En otros programas vamos a estar profundizando más con respecto a algunos de las predicaciones y temas que hemos estado preparando para otros momentos. Recapitulo el programa de hoy. ¿Es pecado no leer la Biblia? Usted no va a encontrar en un solo lugar de la Biblia de que es pecado dejar de leerla. Pero sí va a escuchar de los labios de Jesús que es insensato no ponerla en práctica. Que si usted no habita en la palabra, usted no va a tener la bendición que usted espera. Que no vamos a poder tener renovación de nuestro entendimiento si no habitamos en la palabra. Y la segunda pregunta es, ¿por qué Dios permitió la poligamia? Y le argumenté que Dios no destruye a la humanidad en el momento en el que peca, porque si no todos hubiéramos muerto ya. En el momento en el que pecamos hubiésemos sido fulminados. Dios nunca le pide a ningún hombre que tome más de una mujer, y no existe un solo caso que esto generara éxito o bendición. Más bien trajo problemas y caos. El plan de Dios es un hombre para una mujer en una carne. Hermanos, que Dios les bendiga montones. Gracias por acompañarme en este sencillo programa que estamos tirando todos los lunes a las 5 de la tarde. Los espero el próximo lunes. Hágame llegar sus preguntas a mi Facebook personal o también al Facebook de la iglesia, CCI Amor en Acción, o nos lo pueden hacer llegar al número del teléfono de la iglesia, 87, ay, qué número que no se me pega, 8710, ahora se los pongo en los comentarios, porque no recuerdo el número de la iglesia. Hágame llegar sus preguntas al Messenger aquí de la iglesia o a mi Messenger personal, y vamos a estar contestando más preguntas el próximo lunes. Que Dios lo bendiga montones. Permítame orar por usted. Quiero bendecir su vida. Doy gracias al Señor por la sintonía que han tenido en este programa, y les pido por favor que habiten en la palabra. No sé quién es su pastor, pero sé que su pastor tiene buenas intenciones y tiene un corazón correcto, porque Dios levanta a hombres y mujeres a servirlo, y ser pastor no es fácil. Pero no se quede solo con lo que le da su pastor. Aprenda a vivir en la palabra. Aprenda a depender de la palabra. ¿Es pecado dejar de leerla? No. Pero usted quiere ser bendecido, quiere ser bendecida, quiere tener prosperidad completa en la tierra. Tiene que ser una persona que habite en el consejo de Dios. Usted quiere ser amigo de Jesús. Solo estando con Él podemos ser amigos de Él. Orando y habitando en la palabra. Esa es la forma en la que profundizamos nuestra relación con Él. Así que permítame orar por usted ahí donde usted está. Sea cual sea el problema que usted está viviendo, la circunstancia que usted está viviendo, Dios tiene la capacidad de brillar luz y vida en medio de su dificultad. Padre, yo te doy gracias por la gente que me está escuchando a través de Frecuencia CCI y los que me están viendo a través de este programa en Facebook Live. Bendigo sus vidas con toda bendición de lo alto. Oro para que usted conteste las peticiones de su corazón y los sorprenda en medio de esta temporada que estamos viviendo. Gracias porque usted es bueno y usted no cambia. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios lo bendiga mucho, mi hermano. Nos vemos mañana en el programa Altar y nos vemos mañana en el estudio bíblico. Un abrazo, bendiciones. Chao.